Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a una nueva entrega de Teledebate. Hoy lunes, comenzando una nueva semana laboral. Como siempre, con Ramón Reyes vamos a estar con ustedes por la próxima hora, compartiendo temas de interés general. Y también una muy importante entrevista que presentaremos en el próximo segmento. La reflexión de hoy dice así: no es necesario decir todo lo que se piensa, pero es indispensable pensar todo lo que se dice. Los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1885, Monseñor Fernando Arturo de Meriño fue consagrado como arzobispo de Santo Domingo. En 1902 nació la pintora mexicana Frida Kahlo, casada con el muralista y activista marxista Diego Rivera. Dejó un legado de alrededor de 200 obras, a las que imprimió un estilo muy personal. Su cuadro Autorretrato del Marco fue el primero de un pintor mexicano adquirido por el famoso Museo del Louvre de París. Su existencia estuvo marcada por una enfermedad infantil y un grave accidente en su juventud que la obligó a vivir postrada por largos periodos de tiempo. Su trabajo artístico fue reconocido después de su muerte, cuando apenas tenía 47 años. En 1919 nació el notable pintor y escultor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Sus obras disfrutan de una elevada cotización en los mercados de arte. Y en 1946, a la caída de Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue dividida en 4 sectores, al cargo respectivamente de la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Don Ramón, pues ahí tenemos que el canciller Andrés Navarro continuó su itinerario de acercamiento a gobiernos y entidades internacionales para ofrecer cuenta detallada de la reforma migratoria, que ha permitido legalizar la presencia en el país de casi 290.000 extranjeros ilegales. En esta ocasión le tocó al turno al Vaticano, donde se entrevistó con el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin. El Papa se encuentra en Ecuador, donde fue aclamado por una gran multitud, parte de la cual expresó su repudio al presidente Rafael Correa con gritos de fuera, fuera. Y por otro lado, bueno, pues señores, tiene que haberse sentido muy molesto el por lo general muy discreto y prudente ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, para calificar de falsas acusaciones advertidas por el primer ministro de Haití, Iván Spol, quien denunció deportaciones forzadas y maltratos a sus connacionales cuando ni siquiera ha dado comienzo del plan de repatriación. Pues tenemos ahí, Ramón, que no es para menos, porque es difícil mantenerse sereno y ajeno ante tal sarta de afirmaciones mentirosas y actitudes hipócritas. Claro, son mentirosas, hipócritas. Y ahora, hoy había otra declaración. Martelly se retractó, dijo que no era verdad, que no había comenzado no dijo que no era verdad, sino que no habían comenzado las repatriaciones. Ahora Sí. se enteró. Ahora porque se enteró. Bueno, sugiere Vincho Castillo al presidente Danilo Medina pedirle al expresidente Leonel Fernández que dé comienzo a una gira internacional para defender la reforma migratoria y la imagen del país. Leonel fue el principal propulsor a nivel internacional de reclamar ayuda internacional para Haití cuando ocurrió el seísmo que devastó Puerto Príncipe. Sí. Y tenemos que el sacerdote José Ramón Arias, párroco de la iglesia Santo Tomás de Aquino en el Sánchez Espaillat, expresa críticas contra obispos y sacerdotes que, según afirman, no están cumpliendo con la misión profética de la iglesia, y les insta a ponerse las pilas frente a los males que aquejan al país, que a su juicio se está convirtiendo en una réplica de Sodoma y Gomorra. ¿Estás de acuerdo con él? Bueno, haría bien el gobierno, por otro lado, en extender el plazo para que los haitianos o cualquier extranjero en condición de ilegales puedan abandonar el país por propia voluntad. Se habla de 15 días más. Y retratarlos y filmarlos para que el mundo pueda jugar si están siendo maltratados por aquello de que una imagen dice más que 1000 palabras. Así es. A fin de desmontar la campaña maliciosa del vedeto de 2 caras Michel Barthelin. Es que deje bailarín, Mario. Sí. De la cintura para arriba. Él le encanta eso. Sí. Bueno. Le dicen el vedeto.
Bueno, de pláceme debe estar la Junta Central Electoral con el reconocimiento recibido por parte de la Car Manufacturers Association a la nueva cédula de identidad y electoral, clasificándola entre las mejor diseñadas y más seguras del mundo. Es un gran espaldarazo. Y más que preocupante, Ramón, el hecho de que numerosas aulas escolares muestran un elevado grado de deterioro y daño físico provocado no por delincuentes, sino por los propios estudiantes. Claro. Es un caso grave de indisciplina y de falta de autoridad por parte de los maestros, que tienen la obligación de preservar la condición de las mismas y poner freno a todo intento de depredación. Eso tiene que ser parte muy importante también de la formación de los alumnos, es decir, el comportamiento en ese sentido, ¿eh? Bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a estar ya recibiendo en Teledebate a nuestro huésped de hoy. Bien, hoy nos complacemos en contar con la presencia muy honradora en Teledebate de Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Todo el mundo conoce como FIN. Bien, Servio Tulio, encantado de leerlo por acá. Bueno, Ramón. Es el único de los hermanos que faltaba por venir, ¿eh? Así es. Pues, pero nada, aquí estamos. Ese es cabulle. Sí. Come más guabinoso ese. Es amigo mío, pero oye. Así es. Bien, Servio Tulio, vamos a comenzar por el tema que está más sobre el tapete, la reforma migratoria y la campaña contra el país. ¿Qué te parece esto? Bueno, yo pienso que ese es el fruto de todo lo que fueron los niveles de permisibilidad que desde el Estado en la República Dominicana se propiciaron. Esa es la realidad, eso es lo que estamos pagando. Eso es lo que estamos cosechando ahora. Sí, la gran irresponsabilidad de un Estado que de una u otra forma durante muchos años era el principal contratista de mano de obra ilegal. Entonces nos está dando mucho trabajo explicar internacionalmente cómo en condiciones de ilegalidad un Estado contrataba mano de obra. Esa es parte del problema. Esa es la realidad. Ahora hay que reconocerle al gobierno del presidente Medina, la verdad es que ha manejado el tema con una destreza. Y ha sido inclusive hasta muy pasivo, tolerante, y está haciendo lo que había que hacer. Esa es la realidad. Pero con firmeza también. Sí, con mucha firmeza. Hay que ver que nosotros, todo esto vino como consecuencia de una decisión del Tribunal Constitucional, que él era vinculante al Estado Dominicano. Correcto. Pero ¿qué pasó? Que con la ley de naturalización, de una u otra forma se revertieron algunas de las que eran parte del contenido de la sentencia que dificultaba, digamos así, todo lo que eventualmente iba a ser este proceso. Y el Congreso Nacional tuvo la sabiduría por una propuesta que hizo el presidente, que la elabora en uno de los más grandes ejercicios de consenso que se habían hecho en el país, con el apoyo de toda la clase política, y eso ha permitido que desde el Estado se haya diseñado un plan, no solamente de regularización, sino también de todo lo que tiene que ver con la entrega de documentos desde el Estado, que real y efectivamente va a garantizar derechos humanos, en fin. O sea, yo sostengo la tesis de que todo el que quiera venir a este país que venga, que aquí no se le van a violar los derechos humanos a nadie, más aún cuando en el diseño de lo que fueron los protocolos, y uno fue parte de ese proceso, y uno sabe por qué uno está diciendo estas cosas, se tomaron en cuenta organismos especializados en la materia como la UIN, que fueron los que asesoraron al gobierno en el diseño de esos protocolos. Y nuestro interlocutor no asesoró al gobierno también en esos protocolos y no metió la mano en la ley 179. No, mira, nosotros de una u otra forma, porque uno de los consultores que contrató el gobierno fue al doctor Flavio Darío Espinal. Y Flavio Darío Espinal es miembro del Consejo de Directores de la Fundación Institucional de Justicia. Claro que sí, que la FINJO de una u otra forma, a través del doctor Flavio Darío Espinal, no solamente hizo sus aportes, sino que apoyó al gobierno en todo este proceso, porque hemos sido testigos no solamente de la voluntad que hay de poner la casa en orden, sino que lo que se había diseñado como plan no le violentaba los derechos humanos a nadie. Y déjenme decirle algo,
como cosas de la vida, Flavio Darío Espinal y yo fuimos en el primer caso que llegó ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el primer caso, que es el único caso que se ganó, que el Estado americano ha ganado, los abogados fuimos Flavio Darío Espinal y yo. ¿Cuál fue el caso? Fue el caso que tenía que ver con un tema similar a este. Fue un caso en donde la Comisión Interamericana le solicitó a la Corte que emitiera una decisión suspendiendo los procesos de repatriaciones que se estaban llevando a cabo en el año 1999. Y Flavio Darío y Espinal y yo fuimos a la Corte Interamericana, hicimos las explicaciones del lugar. Ahí nos acompañó los miembros del Congreso, ahí estaba inclusive Pelegrín Castillo, y se dice que ha sido la audiencia más larga de toda la historia de la Corte Interamericana, 11 horas. Wow. 11 horas. Wow. Y el caso se ganó. Entonces, a estas cosas tampoco uno lo que tiene que Debe sí es sacarle el asumirla con responsabilidad, Claro. pero con determinación y gallardía. Y yo creo que en eso es que anda el Estado dominicano, y por eso es que en esta ocasión, alrededor de todo lo que es la implementación de este plan, yo creo que hay un consenso general de todo el pueblo dominicano. Esa es la Ahora, realidad. una pregunta, porque fíjate, a mí siempre estamos peleando la defensiva. Así es. Y entonces, por ejemplo, el gobierno haitiano, que es un Estado fallido, sin embargo, nos lleva una gran ventaja porque tiene una gran capacidad de lobismo. Así es. Entonces yo me pregunto si no es hora ya de que la República Dominicana tenga ya contratado una serie de firmas en lugares estratégicos para que nos hagan también lobby a nosotros. Yo creo que aquí faltó visión desde la Cancillería en todo lo que era crear un equipo de técnicos primeros, un cuerpo especializado de abogados nacionales e internacionales, porque este es un tema que tiene un impacto internacional muy grande. Este es el tema de la República Dominicana. Exacto. Y no hay duda de que yo creo que en ese sentido nosotros nos despreocupamos mucho. Y yo creo que también que cometimos el error de que todas estas defensas que se están haciendo internacionalmente respecto a las explicaciones que se están dando de la implementación del plan, debieron de haberse hecho 3 meses antes y no ahora, honestamente hablando. 6 meses. Siempre reaccionamos Después y no después de los acontecimientos. Una campaña preventiva. Y yo creo que es de lo que... Y esa es la diplomacia. Claro. La diplomacia es para tú prevenir situaciones sobre la base de tú explicar qué es lo que se está haciendo, en fin. Correcto. Y yo creo que eso es lo que le ha faltado. También tenemos un canciller que está aprendiendo sobre la marcha, que evidentemente ha mostrado por lo menos la capacidad de que eventualmente puede terminar muy bien, Sí. pero él ha venido aprendiendo sobre la marcha. Exacto. Y No tenía una de las cosas experiencia. que se critica en esta ocasión, si había que como canciller buscar a un hombre como el que tenemos. Bueno, lo viene haciendo dentro de lo que cabe, lo viene haciendo muy bien. Pero esa es una de las críticas también que se hacen, independientemente de los niveles de capacidad que tiene el actual canciller, sobre todo los niveles de integridad que tiene. Tu opinión. Yo he sostenido la tesis de que la ley de migración, que tiene ya más de 10 años, si se hubiera aprobado el reglamento y se hubiera puesto en No vigencia, hubiéramos tenido este problema. no hubiéramos tenido este problema, no hubiéramos tenido la sentencia Tampoco. 168 ni la ley 169. Tampoco, porque ese es el problema. O sea, ¿cómo es posible que en el año 2004 se aprobara? Yo era el consultor jurídico del Senado, del Congreso Nacional. Aprobamos la ley de migración. ¿Cómo es posible que se duró 10 años? Oye, y todavía no se está implementando a plenitud. Sí, sí. Así es. Muchas veces por falta de recursos, por cómo son las cosas aquí. ¿A qué te atribuyes que no se haya puesto en vigencia? Ahora, Bueno, a muchísimos intereses. Esa es la bien. realidad. bueno, otro tema de importancia es la tan traída y llevada ley de partidos. Sí. Ahí se aprobó en la Cámara de Diputados, pero ha tenido tantos reparos. No, la ¿Qué? verdad es que lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Fue un día de defensa. Yo quiero decir aquí que si hay una institución que yo respeto, porque yo fui miembro de ese órgano, es el Congreso Nacional. Ahora, hay cosas que llaman la atención.
Y es una razón, es una cuestión inclusive hasta de lectura comprensiva. Cuando uno lee lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y uno lee la propuesta de la Junta Central Electoral, yo creo que eso debe de llevar al centro de la reflexión a toda la ciudadanía. Así mismo. O sea, lo que no debe de ser una ley de partidos políticos fue lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. De ninguna manera. Porque lo que viene es a legitimar lo que nosotros tenemos como mala práctica en el ejercicio de la política en la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa. Sí, cómo no. Hoy estamos conversando en Teledebate con Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la FIN. Estábamos hablando en el otro segmento de la ley de partidos. Así es. Y hay un aspecto ahí que comentamos tú y yo fuera de cámara y que lo hemos comentado aquí muchas veces, y es el interés que han puesto en eliminar del proyecto de la Junta Central Electoral la facultad que le daría a este organismo poder establecer el origen de los fondos de carácter privado que reciben los partidos políticos. La excusa que dieron al principio fue, bueno, lo que pasa es que los que aportan no quieren... Son empresarios que no quieren que se sepa. Ser identificados. Y resulta que el CONEP hizo una declaración institucional diciendo, nosotros sí queremos que se nos identifique. Entonces, ¿cuál es la razón? Pero yo no sé, la clase política se contradice a veces. Sí. Yo recuerdo que cuando estábamos debatiendo la ley de financiamiento, una de las razones era para que el sector privado no siguiera financiando a los partidos políticos para cuando un partido político llegara al poder, entonces ese partido no tuviera que pagarle al sector privado. Bueno, y aprobamos entonces la ley de financiamiento. ¿Qué pasó? Que el sector privado, fíjate que no hablo de la clase empresarial, hablo del sector privado. El sector privado sigue financiando la política en la República Dominicana. Y reciben fondos públicos. Sí, otra de las razones de esa ley de financiamiento era de que era importante que desde el Estado se propiciaran fondos para crear programas de formación política a lo interno de los partidos políticos. Así es. ¿Qué pasó? Que aprobamos la ley de financiamiento y la mayoría de las escuelas de formación política de todos los partidos políticos desaparecieron. Oye, qué cosa más contradictoria. Y existían antes de la ley. En todos los partidos políticos existían cuando no había financiamiento. Creamos la ley de financiamiento, entonces desaparece. Esas son las contradicciones. ¿Qué pasa? La Junta Central Electoral hace su propuesta de ley de partido, pero no la hace como una propuesta de laboratorio, sino la Junta hace un diagnóstico, comienza a ver como órgano rector cuáles son las debilidades del sistema político, identifica varias. Primero, que identifica los niveles de formación política que hay a lo interno de los partidos políticos. Y eso se refleja en los regidores, alcaldes, en fin. Por eso es que tú ves que hay varios regidores que están ya sometidos a la justicia por sicario, alcaldes por corrupción, porque no tenían los niveles de formación y fueron a esas posiciones sin saber nada. Nada. Y a buscársela. Bueno, no, y aparte de que muchos de ellos ni siquiera venían de la política, sino que como en la República Dominicana lo que estamos fomentando es la plutocracia, la democracia del dinero, muchos de ellos venían de otros sectores que no eran de la política. Correcto. La cosa es que hace la Junta Central Electoral. Mira, vamos a poner en esta ley que el 25% de los fondos que ellos van a recibir del sector público vayan dirigidos a los programas de formación política. Eso lo quitaron. Sí. Identifica el problema de los niveles de transparencia a lo interno de los partidos políticos, que la Junta ha tenido una serie de inconvenientes, y eso lo refleja. ¿Qué lo refleja? Las auditorías que le ha hecho la Cámara de Cuentas a los partidos políticos, que la última que se la hizo el PRD reflejó que 1.200 millones de pesos que había manejado ese partido político, ahí no se encontraron los sustentos de cómo fueron gastados, en fin. Señores, oigan la gravedad de todo esto. Todo lo que tiene que ver con la cuota de la mujer que no se respeta a lo interno de las organizaciones políticas. Todo lo que tenía que ver con el respeto de la democracia interna a lo interno de los partidos políticos. ¿Y qué hace la Junta?
oye, vamos a diseñar las primarias para ver de qué forma entonces nosotros propiciamos que sobre la base del ejercicio de la democracia, oye, nosotros podamos garantizar eso, que es uno de los principios que se establecen en la Constitución como fundamento sobre los cuales se deben de fundamentar los partidos políticos. ¿Qué hacen? Lo quitan. Fíjate que los partidos que consensuaron, se dice que consensuaron, porque yo no puedo creer que fue eso lo que se consensuó, que fueron el Partido Reformista, el PRD y el PLD, eso es lo que se están diciendo que van a ir unidos. Pero oye, qué cosa más grande. Estos tres partidos el año que viene, cada uno va a recibir 320 millones de pesos. Casi cada uno. Casi 1.000 entre los tres. Pero oye, versus los otros que no van a recibir durante ese año entero, no llegan ni siquiera a 7 u 8 millones. Todos los otros juntos, que son 24 partidos políticos, porque nosotros tenemos una visión clientelista, hasta desde el propio ejercicio de la política. Somos uno de los países que más partidos políticos. Bueno, Chile tiene solamente 24 partidos. Argentina tiene 27 partidos políticos. Argentina. Brasil tiene 36 partidos políticos y son casi 200 millones de gente. Estamos compitiendo. Oye, pero es que competimos, somos. Este es un país interesante. Solamente esos tres partidos. Y yo entiendo, o sea, cuando yo veo que han anunciado que van unidos, ya yo entendía por qué venían coincidiendo en todo. Para mí no fue una novedad que vayan unidos a las elecciones. Es que, mira, venían coincidiendo en la sentencia 168 del Tribunal Constitucional. Venían coincidiendo en la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el mecanismo que se utilizó para acogernos a la competencia de la Corte. Venían coincidiendo y consensuaron, se dice, la ley de partidos políticos o el anteproyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados. Obviando ya una que tenían aprobada y consensuada. Pero espérate, venían coincidiendo respecto a la elección de quién iba a ser el candidato presidencial. El Partido Reformista no celebró primaria, celebró una asamblea en donde se proclamó a su candidato presidencial. El PRD no celebró primaria, Así es. sino que celebra una asamblea en donde proclaman su candidato presidencial. Al presidente Medina ya el comité político anunció que el comité 18, central va a hacer una asamblea en donde van a proclamar al presidente. Es que vienen coincidiendo en todo. Vienen coincidiendo en todo. Entonces, evidentemente de que aquí, de una u otra forma, la oposición, la propia sociedad dominicana, yo creo que sobre la base de cuál va a ser el futuro, ¿verdad?, del país, yo creo que tenemos que estar más atentos que nunca. Porque la democracia no se construye ejerciendo la política. También un componente de participación ciudadana en todo esto. Y yo creo que ese es el rol que por lo menos a nosotros tres nos va a tocar jugar en todo esto. Se ha anunciado un acuerdo. Los acuerdos no son malos. No son malos. Ahora, lo que no debe de contener ese acuerdo es la creación de nuevas provincias. Oye, lo que no debe de contener, para que no especulemos aquí, la creación de nuevas provincias, así como todo lo que tiene que ver con la negociación de una serie de candidaturas que está llevando a que gran parte de quienes se han metido en la política se desalienten y eventualmente abandonen eso. Hacemos una pausa y regresamos. Bien, estamos conversando con el vicepresidente ejecutivo de Finjus, que es como realmente la gente lo conoce. Sergio Tulio Castaño Guzmán. Hay una parte de esta entrevista que nosotros quisiéramos exprimirte, porque tú has sido y has puesto mucho énfasis
primero, en un evento que se va a celebrar mañana, y segundo, en la llamada reforma policial, Así es. en la que mucha gente todavía tenemos nuestras dudas, incluyéndome a mí. No, y déjame decirte algo, en un proceso en donde a la Fundación la dejaron sola, tan sencillo como eso. Porque nosotros venimos trabajando la reforma policial desde cuando el presidente Fernández sometiera un proyecto de ley de reforma policial, que era lo que no podía hacer una reforma policial, honestamente hablando. Y que se desmontó para... No, totalmente se desmontó. El presidente Medina, gracias a Dios, nada, con la asesoría, no solamente de la Fundación, sino también de otras instituciones, bueno, elaboramos una propuesta que entendíamos que era la políticamente posible. Porque hay que entender que la policía es una institución de hombres armados. Eso lo tenemos que tener bien claro. Y de armas a tomar. No, de hombres armados. Porque a fin de cuentas, yo le digo a mis amigos de la policía que si yo no hubiese sido abogado, yo hubiese sido policía. No, sinceramente te lo digo. Porque me he tenido que poner a estudiar la institución de una forma tal, oye, que la entiendo. ¿Qué yo he entendido en todo este proceso? Que esa es una institución clave del sistema democrático. Por ejemplo, hay países del mundo que han desmontado sus fuerzas armadas, pero no conozco el primero que no tenga una policía nacional. Entonces, ¿el orden público? Ahí comienza ya tú tener la visión de que es necesaria esa institución. Ahora, ¿qué ha pasado? Que este país se ha venido reformando, las instituciones que confluyen en el sistema de justicia, todas se reformaron, que tenemos una constitución del 2010 en donde por primera vez aparece la policía y evidentemente en el marco de los principios que desde la constitución se elaboraron, se requiere una reforma institucional de la policía. Y este proceso entonces ha cogido cuerpo en los últimos 2 años, en donde no solamente hemos realizado viajes a más de 12 países, no solamente conjuntamente con el Congreso, sino con miembros de la policía. ¿Con qué objetivo? Sí, con el objetivo de ver qué fue lo que pasó en donde los países, la reforma institucional de la policía contribuyó al fortalecimiento institucional de la institución. ¿Y cuáles fueron esos? Sí, podemos lograrlo. ¿Cuáles fueron esos países? Nicaragua, que es un país pobre. Entonces, es posible tú tener una policía buena en un país pobre. Y eso está demostrado. Colombia, que tiene probablemente la policía con mayor número de miembros en América Latina, 182,000. Wow. 182,000. A ellos tienen una policía que hoy en día cuenta con el apoyo de la ciudadanía. Nos fuimos a Chile y vimos que la policía chilena es los carabineros, la policía de Pinochet. Esa es la institución, hoy ya con una visión democrática, más creíble en Chile. Nos fuimos a Los Ángeles, a Chicago, a Nueva York, a Boston, a Miami, a España, en fin. Hemos visto dónde el asunto funcionó. ¿Fueron a Costa Rica? Sí, pero Costa Rica tiene algunos problemas, ¿eh? Tiene algunos problemas, esa es la verdad. Ahora, ¿qué fue lo que funcionó en esos países? Bueno, vimos primero que lo primero que se valora en una policía son sus miembros. Entonces, en una reforma institucional de la policía, nuestros policías no pueden seguir ganando lo que están ganando hoy en día. Porque para tú ser policía primero, lo primero que tú vas a tener es la intención de no ser policía, sino de eventualmente desde la institución hacer cosas que el propio jefe de la institución ha denunciado. Y hemos visto cómo este jefe de la policía, que sí tiene la voluntad de que la institución se reforme, a nosotros nos consta, ha tenido que sacar de la policía más de 5,000 miembros, porque muchas veces la institución no llega a lo mejor, por lo que la institución ofrece. Entonces nosotros tenemos que mejorarle la condición a nuestros policías, mejorar todo lo que tiene que ver con el concepto de carrera policial. No puede ser que más del 70% de los miembros de la institución no sean de carrera, porque no hay ningún tipo de compromiso. Nosotros tenemos que garantizarle en una ley institucional de la policía todo lo que tiene que ver con los mecanismos de transparencia, asuntos internos. Por ejemplo, en Los Ángeles, que son 10,000 policías, a nosotros nos llamó la atención que a lo interno de la policía de Los Ángeles, que son 10,000, 10,000, pero ¿cuántos ciudadanos hay en Los 40 millones, 4 veces más de aquí. Son 10,000 policías. ¿Tú sabes cuántos policías hay en asuntos internos? 2,000 policías, vigilando a los policías.
Entonces, por eso es que tú ves que la policía de Los Ángeles es una de las policías que mejores reputación tiene en los Estados Unidos. Entonces, fuimos identificando, por ejemplo, composición del poder del Consejo Policial, todo lo que tiene que ver con la relación Ministerio Público, Policía, todo lo que tiene que ver con la doctrina policial, tiene que haber un cambio de doctrina. O sea, nuestros policías son policías, no son militares. O sea, por eso es que una de las cosas que durante este proceso hemos explicado es que aun cuando en la Constitución dice que la naturaleza de la policía es policial, yo no conozco ninguna policía en el mundo cuya naturaleza no sea civil. Entonces, si es policial, es civil. Lo que no dice la Constitución es que de naturaleza militar. Entonces, tenemos que desmontar esa visión militarista muchas veces que tienen nuestros policías. Y para eso, vamos a celebrar mañana el primer foro mañana en la policía, dentro de la policía. El primer foro para la reforma institucional de la policía, en donde van a participar el Congreso, miembros del Congreso, miembros de la Policía Nacional, miembros de la sociedad civil, especialistas en materia de seguridad ciudadana y reforma policial y directores de los principales medios escritos del país. ¿Dónde va a ser eso? Eso va a ser en la policía de 9 a 12 del día. Servio Tulio, te queda el compromiso entonces, después que celebren el foro, de venir para seguir hablando de este tema y darnos claro cuenta sí. entonces de qué fueron los acuerdos que se tomaron en el foro. Así. Y vuelvo y reitero, ya hay una voluntad política del gobierno de que ya la reforma pase. Sí. Esta actividad la estamos haciendo para eso. Y el jefe de la policía y la plana mayor está en que tengamos una nueva ley institucional de la policía. Sin esa voluntad política no pasa. No, no tenía ningún sentido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recuerda que tienes el compromiso de venir claro que sí. para seguir hablando entonces de este tema que es muy importante. La seguridad ciudadana es un pilar fundamental para la institucionalidad democrática. Así ¿no? es, así es. Hacemos la pausa, cuando regresamos lo vemos con el tiro rápido de El tiro rápido de Mario Rivadulla. Según la presidenta de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones de la Seguridad Social, licenciada Kirsi Jaques, el sistema cuenta ahora mismo con fondos acumulados por más de 260.000 millones de pesos. Es el resultado de las aportaciones de los alrededor de 3 millones de trabajadores cotizantes y de los respectivos empleadores. Y señala que a través de estos aportes, el sistema se ha ido convirtiendo en el inversionista institucional más importante del país y de más vigoroso crecimiento en los últimos años. La vocera de las AFP, que canalizan estos aportes y tiene la responsabilidad de colocar los mismos en inversiones de alta seguridad y del mayor rendimiento, advierte, sin embargo, que el sistema encara grandes retos, entre estos diversificar la inversión de dichos recursos al tiempo que incorporar al mismo a los trabajadores independientes. Esto permitiría aumentar de manera sensible los ingresos de la seguridad social al tiempo que ofrecer cobertura de pensiones y salud a esa gran masa laboral que integra el llamado sector informal. Ahora bien, ¿son esos los únicos desafíos que tiene por delante el sistema, establecido hace ya más de una docena de años y que aún está distante de satisfacer las expectativas que originó su instauración? Desde hace tiempo se ha venido planteando la necesidad de revisar y readecuar el sistema a fin de corregir fallas y llenar lagunas que se han ido haciendo patentes en el camino. Falta también dar aplicación a aspectos que figuran en la propia legislación y que posiblemente por pugna de intereses sectoriales permanecen en el limbo. Algunos de estos vacíos y rezagos se evidencian sobre todo en el área de salud. Basta señalar los protocolos de procedimientos y de medicamentos totalmente desfasados y que han sido sometidos a un interminable proceso de revisión que aún no culmina, mientras los asegurados sufren las consecuencias de esa injustificada demora.
Temas como el de garantizar la cobertura de salud a los trabajadores a partir de su retiro, a una edad en que precisamente más la requieren, debiera constituir igualmente una prioridad en la agenda de correcciones urgentes a implementar. El Departamento de Información y Defensoría, DIDA, precisa también de muchos más recursos para poder orientar a los asegurados sobre sus derechos. Muchos de estos, posiblemente la inmensa mayoría, adolecen de una total ignorancia en este sentido. Es un fallo que desde sus mismos inicios acusó la ejecución del sistema. Es indispensable fortalecer asimismo los mecanismos de inspectoría y cotización para reducir al mínimo y, si posible, evitar en lo absoluto los casos de evasión del pago de la seguridad social. Hay patronos, pero también instituciones públicas, que no solo no están cotizando al sistema, sino que además le retienen sus aportes a los empleados, con lo que cometen un doble delito. Y hay que recabar mayor responsabilidad y diligencia del propio Consejo para tomar decisiones sobre situaciones que es preciso resolver, que a menudo se dilatan de manera inexplicable y perjudicial para los asegurados. Son estos algunos de los principales temas que tendrá que abordar el sistema, sin que los mencionados representen más que una mínima parte de ellos, para convertirlo en un instrumento realmente eficaz, corregir fallas y eliminar quejas, las más de las veces justificadas, por parte de quienes, como señala la licenciada Jaques, son los verdaderos propietarios del sistema, los propios trabajadores. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Y recuerden que por ahí viene ese interesante programa que es Contacto, no se lo pierdan.